Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Yo soy Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis, y ya sabéis que Raquel y yo lo que pretendemos con este podcast es entrevistar a gente pues, que puede inspirarnos y sobre todo que hagamos que rompan esos estereotipos que tiene el mundo rural. Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que pretendemos es dar voz a todas esas personas que se esfuerzan cada día por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Bueno, si queréis más información sobre este proyecto común de Raquel y mío, pues tenéis toda la información en nuestra página web mundoruralenpositivo.com y también, por supuesto, en la descripción de este episodio tenéis toda la información. Y como ya sabéis, esto es un espacio participativo, estamos en directo, así es que si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, los podéis dejar directamente ahora mismo, estéis en la plataforma que estéis, ahora lo comentaré. Y si nos escuchas en podcast, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios porque nos encanta leerte. Sin duda alguna. Así que dicho esto, bienvenidos a todos al podcast Mundo Rural en Positivo. Todo tuyo, Raquel. Venga, pues muy buenas tardes, hola ruralistas, os doy la bienvenida a Mundo Rural en Positivo. Primero de todo, deciros que hoy estamos muy entusiasmadas porque estamos en directo simultáneamente en LinkedIn y en YouTube. En LinkedIn estamos en el perfil de Isabel Sánchez Tejado y en YouTube estamos en nuestro canal Mundo Rural en Positivo. Que si no te has suscrito, suscríbete, porque eso nos ayuda a difundir todo este proyecto con el que queremos eso, dar voz al mundo rural. Venga, pues hoy tenemos con nosotras a Michelle Perelló, que es fundadora y CEO de Consulta Europa. Michelle tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos y servicios de consultoría en el campo del emprendimiento, de la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de estrategias y políticas. Tiene una larga experiencia en la realización de formación y planes estratégicos para instituciones públicas y privadas. Ha liderado iniciativas similares en el pasado, brindando una visión innovadora y transformadora a las organizaciones. Michelle tiene un máster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas y un doctorado en Ingeniería Industrial con especialización en Gestión de la Innovación por el Politécnico de Turín, en Italia. Para introducir los temas que vamos a tratar esta tarde, decir que Consulta Europa es una pyme especializada en la gestión de proyectos de investigación, educación e innovación con base en las Islas Canarias, que tiene como uno de sus objetivos el de proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito de la Unión Europea para problemas locales. Tiene experiencia en el marco de varios proyectos de la Unión Europea y actualmente es partner del proyecto FLIARA, que en español significa Innovación Femenina en la Agricultura y las Zonas Rurales. Una iniciativa europea dirigida a mujeres en la búsqueda de futuros rurales sostenibles que se ajusten a las políticas europeas y del cual vamos a hablar hoy. Así es que muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. ¿Quieres añadir algo a esta presentación antes de entrar en materia? Pues no, la verdad que no. Me gustaría agradecerle mucho la invitación para poder estar aquí y poderles hablar de nuestro proyecto. La verdad que estoy muy ilusionada con tener esa oportunidad y creo que has contado, bueno, has resumido bastante lo que ha sido un poco mi experiencia laboral con los proyectos que llevamos a cabo, así que igual saldrán algunos otros detalles interesantes a lo largo de nuestra charla, pero eso resume muy, muy exhaustivo. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Michelle. Oye, pues vamos al lío, vamos, porque tenemos una horita, pero tenemos muchas preguntas que hacerte, así es que vamos a ello. Mira, lo primero de todo, dinos qué es FLIARA, qué es esto de FLIARA. Mira, FLIARA es un proyecto europeo que es financiado con un programa que es el programa Horizonte Europa, que es un programa europeo y es el programa mundial realmente más grande que financia investigación e innovación. Entonces, es un programa financiado por la Unión Europea
y que financia diferentes tipos de proyectos. Y esos programas funcionan siempre con convocatorias que son competitivas. Es decir, la Comisión Europea lanza una convocatoria por respeto a una temática en particular y a un problema, y piden pues que diferentes organizaciones en partenariados pues presenten un proyecto, una propuesta abarcando ese problema y proponiendo soluciones concretas, ¿no? Y en ese caso pues FLIARA es un proyecto, una acción de investigación e innovación que ha sido financiada precisamente con ese programa y que tiene un presupuesto de unos cuantos millones de euros y que tiene una duración muy larga y que abarca realmente cómo podemos dar visibilidad y fomentar el papel de las mujeres en los contextos rurales y en particular el potencial de innovación que pueden aportar las mujeres a diferentes retos a los cuales se enfrenten las zonas rurales en Europa. Fantástico, la verdad, tiene muy buena pinta. Y una cosa, antes de entrar en materia, que creo que tenemos una triangulación hoy que no hemos dicho, pero ¿tú dónde estás, Michelle? ¿Desde dónde nos estás hablando hoy? Yo te estoy hablando desde Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en Canarias. Caramba, bueno, para los que no sepáis dónde está Canarias, vamos, es el de los sitios, el paraíso, vamos, para mi gusto, uno de los paraísos tremendos. Raquel, dinos otra vez desde dónde nos llama, desde dónde nos hablas, que a mí me da mucha envidia también cuando lo dices. Bueno, pues yo estoy en la región de la Nouvelle-Aquitaine, en Francia, en la antigua región del Limousin, que esto es le dicen el sudoeste, pero realmente es el centro sur de Francia, rodeada de prados, de vacas y de bosque, como Heidi. Bueno, yo también estoy rodeada de vacas, de prados, de pinos. Una maravilla. Yo estoy en la Sierra de Gredos, en el centro de España, en la provincia de Ávila, en la comunidad de Castilla y León. O sea, que hacemos una triangulación, yo creo, hoy muy bonita, tremenda. A ver, vamos a ver, Michelle, dada la diversidad de proyectos que tenéis en Consulta Europa, en los que está involucrada desde su inicio en el 2009, ¿puedes compartir con nosotras la inspiración que hay detrás de la creación de la empresa y sobre todo cómo ha evolucionado a lo largo de los años? Claro, sí, efectivamente, como bien dice, yo monté la empresa en 2009, pero fíjate, estando en Bruselas, yo en ese entonces estaba haciendo unas prácticas en la Comisión Europea, era una pibita en ese entonces y estaba haciendo esa práctica, aunque ya había trabajado con gestión de proyectos europeos en Italia, porque yo soy de origen italiana. Y ahí en Bruselas, pues por una serie de coincidencias, me contrataron desde Canarias, desde la oficina del gobierno de Canarias en Bruselas, pidiéndome que asesorara a diferentes entidades canarias sobre pues, los programas que apoyaban la investigación y la innovación. Y viendo todas esas oportunidades, veía muchísimas oportunidades y veía que no se aprovechaban tanto como me hubiera gustado. Y entonces decidí pues crear yo una entidad jurídica y que pudiera efectivamente presentar proyectos, que pudiera efectivamente participar en esos proyectos. Entonces en 2009 pues creé la empresa y yo en ese entonces ya estaba viajando muchísimo entre Bruselas y Canarias. Realmente pasaba mitad de mi vida en Bruselas y luego venía a buscar el calorcito aquí en Canarias. Y entonces monté la empresa aquí. Y la verdad que empecé como empresa de consultoría porque era lo que llevaba haciendo y fue pues la manera más fácil de arrancar. Pero mi visión era realmente de crear pues una agencia que más que ánimo de lucro tuviese realmente ánimo de dar soluciones, de mejorar situaciones en diferentes ámbitos de la realidad canaria, que evidentemente es un contexto remoto, ultraperiférico, y tiene una serie de problemáticas y de desafíos que pues, otras zonas de Europa no tienen. Entonces, claro, en 2009 monté la empresa y poco a poco empezamos a participar en proyectos. De hecho, tenemos experiencia con programas que ya no existen y que fueron programas de financiación en los periodos anteriores. Y a mí me gusta decir que Consulta Europa tiene una visión de desarrollo inteligente, sostenible, inclusivo, porque, pues, como muchas mujeres,
tengo un enfoque sistemático. Yo veo que todo va junto y que entonces la dimensión del desarrollo no puede estar basada solo en la innovación y dejar de lado la sostenibilidad medioambiental o dejar de lado grupos de población, o sea, personas que igual pueden requerir una atención especial porque están en desventaja o con dificultades. Entonces, lo que hacemos en Consulta Europa realmente es siempre abarcar proyectos que compaginan esas tres dimensiones del desarrollo, ¿no? Y a lo largo de los años hemos estado participando en proyectos en diferentes ámbitos, pero siempre con esa visión de sistema, con esa visión de conjunto. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en muchos proyectos diferentes, algunos están relacionados, por ejemplo, con salud, otros están relacionados con la igualdad de género en las universidades, y luego hay otra temática muy importante que es en la temática del desarrollo rural. Fliara es realmente hijo de otro proyecto que se llamaba Ruralization y que ha terminado ya, y en el cual, pues, en ambos proyectos realmente lo que estamos buscando es cómo no solo favorecer el desarrollo de las áreas rurales en Europa, pero sino que realmente creemos que las áreas rurales tienen un potencial para aportar desarrollo también a otras zonas de Europa y que hay diferentes elementos que no se hayan tomado en cuenta hasta ahora en las diferentes políticas que ha puesto en marcha la Unión Europea, pero que también se han puesto en marcha a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, en Ruralization abarcábamos diferentes temáticas y trabajamos con diferentes grupos específicos. En Ruralization, por ejemplo, nos centramos en pues, las personas que se iniciaban a la agricultura, que venían de afuera desde otro contexto y decidían instalarse en una zona rural y, por ejemplo, montar una finca y dedicarse a la agricultura, o a los que heredaban fincas, por ejemplo, de sus padres o incluso de otras personas. Entonces, que realmente era un contexto totalmente diferente. Y luego nos enfocamos mucho en los jóvenes, en cómo podíamos realmente ayudar a los jóvenes a pues instalarse, y hablábamos de sueños rurales porque nos dimos cuenta de que hay una parte importante de la juventud en Europa que está soñando con poder moverse al campo, mudarse ahí y poder crear pues una vida ahí que tiene su esfera laboral, pero también su esfera personal. Entonces, que hay realmente unos sueños rurales, de futuros rurales que muchos jóvenes en Europa tienen y que igual no son suficientemente apoyados, ¿no? en poder realizarlo. Entonces, Consulta Europa es un poco, es una agencia de desarrollo local, la llamo yo, que tiene una visión muy abierta. Es decir, la otra grande temática, aparte de que tenemos un enfoque sistémico, es que vemos súper claramente que hay una conexión entre el entorno local y Bruselas y la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea proporciona ayudas, programas de financiación, pero necesita el conocimiento que hay en... Sí. Exacto. Y necesitamos ponerlo en conexión. Me parece fantástico y además me ha gustado mucho un comentario que has hecho de la visión que tienes como mujer, que es global, y es que me encanta porque yo siempre, toda mi vida he defendido que las mujeres, yo comparando, como yo vengo de tecnología, del mundo de la tecnología, pues siempre he comparado que las mujeres somos como un ordenador con un disco duro tremendo, o sea, muy amplio, con mucha capacidad. Yo cuando empecé en esto, tú no lo conocerás porque eres más joven, ni Raquel tampoco, pero había unos ordenadores que tenían una boca para meter un disquete, que era el que donde almacenabas la información. Entonces, yo decía, yo siempre he comparado la visión de la mujer es esa del disco duro, lo llevas todo dentro, o sea, todo el rato estás, los hijos, la familia, el trabajo, no sé qué, lo llevas siempre. Pero el hombre no, el hombre tiene el disquete de trabajar, lo saca cuando se va a tomar cañas y pone el de tomar cañas, saca el de tomar cañas y se pone el de... O sea, es una visión diferente que quizá, o sea, ni una es buena ni la otra mala, sencillamente son diferentes, y me ha gustado mucho que, perdona Raquel, que me he metido aquí a hacer comentarios y no te dejo que hagas tú la pregunta a nuestra invitada, pero me apetecía comentar esto porque me parece... No pasa nada, Isabel, porque yo creo que el comentario estaba acertado. Y al menos yo sí que conozco los ordenadores con disquete. Yo también. Vale. No, es que a mí hay veces que parece que hablo del Jurásico, cuando hablo de cosas así, ¿no? Es verdad que yo no conocí, pero también en este sentido hubo una época en que el almacenamiento
o sea, yo recuerdo el primer ordenador que tuve, que fue en el año 83, que él fue el primero que vino aquí a España, que tenía una boca de disco de ese de 5 1/4, o sea, la grande, que tenía 256K. O sea, eso era Sí. toda lo que había. Y claro, tú metías el DOS, o sea, el disco del sistema operativo, y la RAM ya se la había comido, con lo cual, cuando ibas a almacenar, no había manera que aquello funcionara. Bueno, perdón por esta No anécdota pasa de la nada. época. Gracias. No pasa nada. Oye, me ha gustado a mí mucho también, Michelle, lo que has dicho de esta visión. Claro, eso está bien porque tú trabajabas en la Comisión Europea y de ahí saltaste a montar tu propio proyecto. Yo creo que muchísimas veces el problema es ese, que en la Comisión Europea hay miles de historias, miles de proyectos que realmente no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Y entonces yo creo que está genial que gente como tú, que no se queden allí, sino que vayan realmente y que se monten por su cuenta, que monten consultorías y que ayuden porque luego el problema máximo, eso se ha visto ahora con los fondos estos Next Generation, que parece ser que hay que hacer 3 másters para pedirlos. Entonces, es eso, ¿no? Si tú montas una historia que además sabes cómo funciona porque has estado allí y encima asesoras, pues ostras, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Ya no es solo el ánimo de lucro, es que dices, hostia, es que esto hay que aprovecharlo, es que está ahí, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea que me ha encantado que lo hayas dicho y te felicito por haber montado una iniciativa así. Has hablado de esa de esa visión que tienes como empresa centrada en el desarrollo inteligente, social y sostenible, ¿vale? A mí me gustaría que nos dijeses un poquito más cómo lográis equilibrar esos 3 aspectos en vuestros proyectos y cuál consideras que ha sido el proyecto pues, más impactante en este sentido. Si nos puedes dar algún ejemplo. Wow. Wow. Qué pregunta difícil, Raquel. Sí, bueno, lo primero que te puedo decir es que elegimos los proyectos en los cuales trabajamos, o sea, eso lo tengo súper claro. Entonces, siempre son temáticas, muchas veces nos llegan temáticas a las cuales no somos expertos. O sea, te hablo de un proyecto que además fue el único proyecto aprobado en toda Europa, que era para fomentar la alfabetización digital sanitaria, es decir, cómo ayudar a la población europea a buscar información relacionada con la salud en Internet, que era un tema que realmente cuando nos pidieron escribir un proyecto, nos pilló totalmente impreparada, ¿no? Y luego hemos estudiado y hemos descubierto un montón de cosas y es lo bonito de ese trabajo, que terminamos aprendiendo muchísimo. Cada proyecto es hacer un doctorado realmente. Y bueno, y entonces siempre elegimos poder trabajar en proyectos que nos permitan juntar esas 3 dimensiones. También te digo que la Comisión Europea también se ha dado cuenta de eso. Entonces, si los proyectos de investigación que financiaban hace 10 años eran muy innovación, y tengo que sacar una patente y tengo que poder comercializar un producto, ahora te piden más y más que estime, que valores cuál va a ser el impacto social de tu proyecto. Entonces, tienen, incluso en Bruselas, la conciencia de que realmente la investigación de la innovación, al fin y al cabo, tiene que servir a que haya mayor bienestar para la mayor población posible. O sea, es decir, al fin y al cabo, los proyectos y todas las innovaciones tienen que ayudarnos a estar mejor todo, a ser más rico, entre comillas, digo yo, rico otra vez en un sentido muy amplio y más felices y que el mundo sea un lugar bonito en el cual vivir. O sea, yo lo simplifico siempre mucho, pero al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, las convocatorias que lanza la Comisión Europea ahora nos ayudan porque nos piden realmente cubrir esas dimensiones. Y tú me preguntas el proyecto que más impacto ha tenido y la verdad que me cuesta muchísimo decirte uno porque es muy complicado. Danos algún ejemplo. Mira, te hablo de uno de los primeros grandes proyectos que ya terminó, por ejemplo, que se llamaba Urban Waste y era para tratar el tema de la prevención de la generación de residuos y la gestión de residuos en contextos turísticos.
que otra vez nosotros, ¿por qué no metimos en ese proyecto? Pues porque evidentemente Canarias es un destino turístico y el tema de los residuos es un problema enorme, porque aquí nos vienen pues 10 veces más la población local que tenemos. Entonces, ¿cómo haces que no se genere residuos? Porque también la valorización de esos residuos aquí es muy difícil y hay que transportarlos. O sea, esos residuos hay que llevarlos a algún sitio. Entonces, es un tema que para nosotros era muy importante, pero luego resulta que es importante para todas las ciudades turísticas, para las zonas turísticas rurales. Entonces, montamos ahí un proyecto fue de 4 años con 11 ciudades turísticas y teníamos ahí pues ciudades como Florencia en Italia, Niza en Francia, y lo que hicimos fue trabajar por un lado con los turistas, porque un estudio dice que un turista genera el doble de residuos de lo que genera en su casa. Es decir, cuando tú te viajas, por cómo es el viaje, por las costumbres que tenemos en los viajes, por las condiciones, solemos producir más residuos que en nuestra casa, el doble, casi. Y además, ¿qué pasa? Que tú llevas a una ciudad y no sabes cómo se hace la recogida separada de los residuos, no sabes muchas cosas. Entonces, por un lado, trabajamos con los turistas y por otro lado, trabajamos con los ayuntamientos para que pusieran en marcha métodos innovadores de gestión de los residuos. Entonces, todas esas ciudades se sentaron juntas, fuimos a visitarlas, fuimos a ver pues qué hacían en Santander, qué hacían en Niza, qué hacían en Malta, qué hacían, y así conseguimos pues mejorar la gestión de los residuos. Y te hablo de ese proyecto, pero realmente hay muchísimos otros. Y para mí, todos tienen un impacto importante porque trabajamos directamente con las personas. De hecho, no lo mencioné antes, pero Consulta Europa se especializó a lo largo de trabajar en proyectos, nos especializamos en los que llamamos proceso participativo. Es decir, todas las actividades de investigación no las hacemos sentados frente a un ordenador buscando artículos científicos, sino que nos sentamos con las personas, hacemos entrevistas, hacemos focus groups y les preguntamos a las personas realmente cuáles son, pues, los problemas que tienen, cuáles son las soluciones que han encontrado y así realmente vas a proporcionar algo que luego sea aplicable directamente, porque antes lo que pasaba es que se desarrollaban innovaciones geniales o soluciones o políticas y de repente las ponían en marcha y era un fracaso. ¿Por qué? Porque no habías involucrado el que va a ser el beneficiario final de esas innovaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los proyectos tienen un impacto muy importante y es muy gratificante trabajar con las personas. Y en el contexto rural, pues eso se amplifica aún más, porque hay una sabiduría, un savoir-faire, como estás en Francia, te lo digo en francés, que un investigador no tiene, que un político no conoce. Y entonces aún más es importante poder trabajar directamente con las personas en los proyectos de ese tipo. Mira, Michelle, me hace gracia que lo digas porque la verdad es que, bueno, Isabel lo sabe porque yo creo que los proyectos que hemos tratado últimamente en este espacio, yo creo que la mayoría de ellos, los que están funcionando realmente, es precisamente por lo que dices, porque van a hablar con la gente, porque no es algo que se hace en un despacho y ya está, sino porque van a hablar con la gente y entonces así es como se hace algo que realmente sea de provecho. Yo quería preguntarte una cosa respecto a esto que has dicho, porque yo me imagino que cuando trabajáis, pues has dicho, por ejemplo, ¿no? con el Ayuntamiento de Niza o con el de Florencia, todos estos proyectos son financiados, digamos, pues a nivel público, ¿no? Con estos proyectos europeos, ¿vale? Entonces, la gente luego puede acceder a ese, digamos, al informe, a lo que se ha hecho, pero claro, tú dices, ostras, pues a mí me interesa esto, pero claro, yo no puedo, yo ni te puedo contratar porque ese proyecto ya ha finalizado, pero a mí me gustaría saber cómo lo han implantado y cuáles han sido los resultados. Claro, todo eso yo creo que hay muchísima documentación que no sabemos dónde está, que no sabemos cómo acceder. Danos un poco a ver cómo se puede acceder a todo esto. Sí, has dado en el clavo de un tema que es fundamental, que es cómo transferimos el conocimiento que generamos, ¿no? En esos proyectos. Y
pues los resultados son todos públicos. O sea, sí, el 95%, ¿sí? En algunos casos de algunos proyectos que pueden ser de innovación industrial, muy tecnológica, puede que haya algo que esté protegido, pero si no, los resultados son todos públicos. Y cuando realizamos nuestras actividades en el marco del proyecto, luego tenemos que entregar unas entregables, es decir, informes, estudios, análisis, que hay que entregárselo a la Comisión Europea, pero que son públicos. Entonces, todo el mundo puede acceder. ¿Qué pasa? Que es verdad que pues, igual son accesibles, pero no tanto asequibles, porque de repente son un informe de 200 páginas en inglés con mucho palabreo científico. Entonces, es verdad que hay que hacer esfuerzo para que esos resultados sean realmente, puedan llegar a las personas. Entonces, todos los proyectos tienen un paquete de trabajo, o sea, hay actividades que es obligatorio prever que se llaman de diseminación, de difusión de los resultados. Y lo que hemos estado haciendo, y de hecho en Consulta Europa recientemente, en los últimos años, montamos un departamento solo de comunicación para poder efectivamente esos resultados traducirlos, transformarlos en productos que sean más user-friendly, que sean más fáciles, de fácil lectura para las personas que los quieran leer y que no son, por ejemplo, investigadores o profesores o científicos. Y entonces todos los resultados solemos luego transformarlo en fact sheets, como hacer folletos que tengan folletos que sean muy visuales, de resumen de los resultados, o vídeos, por ejemplo. O sea, nos hemos inventado, los que trabajamos en proyecto europeo, hemos estado buscando la manera de llegar con los resultados de los proyectos de manera mucho más eficaz, ¿no? A los diferentes grupos. También en los proyectos europeos tú tienes que identificar cuáles son tus grupos. Entonces, de repente dice, vale, es que con los resultados de mi proyecto yo quiero llegar al emprendedor que está en la zona rural, pero luego quiero llegar al político y luego quiero llegar al científico, porque claro, mis resultados realmente pueden ser de interés por muchos grupos diferentes y a cada grupo tendré que ir a hablarle en su idioma. Entonces hacemos ese trabajo pues de un mismo informe, sacar, por ejemplo, un policy brief, como unas recomendaciones políticas que las compartimos con los policy makers, con los políticos, o igual hacemos un webinar, y luego, por ejemplo, pues hacemos folletos que difundimos a través de los social media porque llegan a otros tipos de perfil. Entonces, hay una labor de comunicación muy importante y que es clave, porque si por un lado es clave llegar a la gente, involucrarla en el proyecto en sí, también es clave llevarle luego los resultados, ¿no? De lo que hemos hecho. Además que, como dices tú, o sea, es dinero público y yo creo que hay que ser muy responsables cuando se trabaja con dinero público en hacer las cosas bien. Muy respetuosos, efectivamente. Está claro, Michelle, que Consulta Europa ha participado, desde luego, en varios proyectos de la Unión Europea, algunos financiados por programas como Horizonte 2020 y Horizonte Europa. ¿Cómo ha influido la participación en estos programas en el desarrollo y en el crecimiento de la empresa? Ha sido clave. O sea, realmente nuestro objetivo era, evidentemente, participar en más y más proyectos, pero aparte del crecimiento económico que, ¿no?, de alguna manera nos ha brindado la participación, ha sido realmente la posibilidad de interactuar con una comunidad de personas, de organizaciones innovadoras, con valores compartidos, o sea, hemos aprendido muchísimo y hemos crecido muchísimo. Y de hecho yo siempre invito todo tipo de organización a intentar participar en proyectos europeos como socios, o sea, a aprovechar esas oportunidades, porque no es solo la financiación. Realmente lo intangible es mucho más importante que lo tangible en ese caso. Oye, Michelle, además de la gestión de proyectos, desde Consulta Europa también organizáis eventos, conferencias y capacitaciones. ¿Qué importancia tienen estos eventos en la promoción de esas políticas europeas, que a veces son tan desconocidas, y en el desarrollo de proyectos europeos? Sí, efectivamente, los eventos son otra actividad de comunicación que hacemos y que nos gusta mucho hacer, tengo que decirlo.
Y yo creo que son, o sea, decir, el COVID nos ha demostrado que podemos trabajar todo de remoto y que todo funciona. Pero la realidad es que cuando te ves cara a cara con un socio o con un beneficiario y intercambias y se crea ese valor añadido que el encuentro remoto pues no consigue darte, ¿no? Llenarte del todo. Entonces los eventos en ese sentido son muy útiles para poder, pues eso, llevar los resultados de tu proyecto, llevarte de vuelta algún comentario, algún feedback, alguna sugerencia y otra vez de ese intercambio hecho de manera presencial, pues surgen luego otras oportunidades y eso, creo que llegas de manera más directa a las personas. Y eso es muy importante, por ejemplo, o sea, en un contexto como Canarias, pero creo que luego un poco lo podemos asimilar a lo que pasa en algunas zonas rurales, es decir, es como que la Unión Europea está lejos y es como que, sí, bueno, está ahí, sé que está ahí, pero me cuesta, ¿no? Concretizar qué es lo que me puede dar o lo que me puede ofrecer. Entonces yo creo que los eventos en ese sentido son otro elemento de comunicación fundamentales porque, como te dije, podemos usar los social media, podemos hacer folletos, pero el face to face, el vernos en la cara y poder intercambiar hace que cosas que nos puedan parecer más abstractas o más lejanas se hagan más tangibles, ¿no? Más cercanas. Sin duda. Además, hay una cosa importante. Antes has hablado, por ejemplo, de que todos estos proyectos pues tienen un idioma que es el inglés. Y claro, en el mundo rural no es el idioma. Y por supuesto que no tiene por qué serlo. Es decir, que nuestro idioma es el español y lo defiendo como debería ser. Y me parece que en esos eventos, sin embargo, pues se trata ya de otra manera todas las cosas y sí que acerca muchísimo esa información. Yo lo he vivido en algún momento y la verdad es que es la forma de que esa Europa no esté tan lejana y de que esa gestión de esos proyectos no esté tan lejana. O sea, que eso es así. He entendido, Michelle, que la perspectiva de género parece que es un elemento esencial en los proyectos de Consulta Europa. ¿Cómo incorporáis vosotros esta perspectiva en el diseño y la puesta en marcha de proyectos y cuál es el impacto que tiene en la sostenibilidad y en la innovación social? Mira, de último, la Comisión Europea para el programa Horizonte Europa, que es el programa que financia FLIARA, obliga a todas las entidades a tener un plan de igualdad, las entidades públicas que participan. Entonces, no es nuestro caso, pero ya afecta a todos los que quieran participar, necesitan tener un plan de igualdad, lo que ha hecho que de repente todo el mundo se despertara y empezara a decir, oh, la igualdad de género es importante. Nosotros lo hemos integrado siempre en nuestros proyectos. Banalmente, el proyecto del cual os hablaba antes, el Urban Waste, sobre la gestión de residuos, que te digo, terminó hace añísimos. O sea, es decir, ese proyecto empezó, creo, hace 10 años, algo así. Pues incluimos ya esa perspectiva de género y era, vamos a ver, por ejemplo, cómo realmente generamos residuos de la misma manera, gestionamos los residuos de la misma manera, pues resulta que no. Entonces, por ejemplo, en ese proyecto una medida innovadora fue trabajar con el personal de limpieza en los hoteles, pero adaptando la formación supuestamente que se les dio, que no fue realmente una formación, pero fue más juntarnos y hablar del tema de los residuos pues con el personal de limpieza, que en la mayoría eran mujeres, y intentar pues aprovechar el potencial. O sea, bueno, no te digo nada, las mujeres generan menos residuos que los hombres, ¿no? No lo digo yo, está escrito en artículo científico. Entonces, yo no considero ese elemento, estoy perdiendo un potencial brutal. O sea, es decir, si yo no considero eso a la hora de trabajar en prevención de generación de residuos, estoy perdiendo realmente una oportunidad de tener un impacto. Entonces, ¿qué es integrar, pues, hacer integración del tema de género en los proyectos? Es simplemente, o sea, ser más eficiente. Es simplemente decir, o sea, estamos en un mundo que está compuesto pues, por hombres y por mujeres, hacemos las cosas de manera diferente. Si yo
considero y analizo ese mundo y reacciono a ese mundo pensando que las hacemos todo de la misma manera, pues realmente no soy eficiente, estoy haciendo las cosas mal. O sea, es decir, para mí es tan simple como, entonces, nosotros los hemos hecho siempre así, pero es verdad que no es evidente. O sea, en algunas organizaciones, en algunos proyectos hay que explicarlo y hay todavía mucha resistencia, te digo la verdad. Estamos ahora en un proyecto que promueve efectivamente la adopción de planes de igualdad de género en las universidades, donde trabajamos mucho con el este de Europa. Y pues hay, por ejemplo, un socio que sigue diciendo que en su país hay total igualdad de género y está en ese proyecto y nos cuesta mucho romper esa barrera, ¿no? Entonces, hay mucho camino por hacer. Y en Fliara, ¿qué pasa? Decimos lo mismo, decimos realmente las mujeres están haciendo grandes cosas en el entorno rural, pero no las hemos estudiado, no las hemos medido, no sabemos cómo lo hacen, no sabemos qué necesitan. Entonces, estamos diciendo, hay un grupo de población que aporta muchísimo y que podría aportar más, pero no sabemos nada de ese fenómeno. Entonces, necesitamos estudiarlo para entender qué están haciendo y cómo podemos aprovechar ese potencial. Entonces, para mí ya pierde toda perspectiva ideológica. O sea, decir, si quieres verlo de otra manera que muchas veces más eficiente, decir, o sea, estamos intentando ser más eficientes, más eficaces, nada más, nada menos. No es poco, ¿eh? A mí, además, me gusta que lo digas porque yo no hablaba de ideología tampoco, sino de tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? Y me parece importante que lo tengas en cuenta. Además, es que, fíjate que mi trabajo consiste en desarrollar precisamente destinos turísticos, o sea, territorios rurales y transformarlos en destinos turísticos sostenibles. Y la mayoría de las veces, Raquel lo sabe porque muchas veces lo hemos comentado, me encuentro con mujeres. O sea, yo he habido, por ejemplo, destinos donde solamente había mujeres haciendo, o sea, las primeras reuniones, por supuesto, siempre son mujeres las que dan el paso adelante, las que están muy implicadas con el mundo rural. Y claro, el mundo rural es que además no es solamente agricultura y ganadería, es que hay muchísima diversidad y sobre todo el emprendimiento está muy de la mano de las mujeres. O sea, las mujeres en el mundo rural son fisioterapeutas, son astrofotógrafas, son, pero un montón de profesiones. O sea, no es algo que dices, no, es que solamente hay agricultura, que no, que el mundo rural y la mujer es mucho más diverso de lo que sé. El estereotipo que hay es tremendo. Así que me alegro que estés dando esta batalla, porque vamos, cuenta con nosotras porque somos también muy fans de hacer que los estereotipos se rompan y sobre todo de entender que la mujer tiene ahí un papel a jugar muy importante. Así es. Oye, Michelle, ya que estás comentando esto, centrándonos en Fliara, va de innovación femenina en el mundo rural. Sí. Explícanos un poco más, así, bueno, brevemente, pero explícanos un poco más sobre este proyecto y cómo se aborda específicamente la innovación femenina en la agricultura y en las zonas rurales. Sí, sí. Mira, solo porque Isabel mencionaba el tema del que usé la palabra ideológica y es porque muchas veces cuando hablamos de igualdad de género, la gente, muchas personas lo interpretan como una batalla ideológica y entonces por eso decía, es muy importante ver que lo estamos viendo desde otra perspectiva y porque si no, no conseguimos romper, ¿no?, esa barrera cultural. Y efectivamente, como decía Isabel, en las zonas rurales hay muchísimas mujeres emprendedoras, innovadoras que igual simplemente innovan porque hacen las mismas tareas de siempre, pero de otra manera, o montan un negocio pues que es diferente, que nunca ha habido, igual pues juntando el estudio de fisioterapia con la finca o montando una guardería y haciendo turismo rural, es decir, en ese sentido, bueno, me atrevo a decir que la innovación es femenina porque efectivamente nos hemos encontrado
en Fliara con muchísimos casos de innovación pues llevadas a cabo por mujeres. Hay un número creciente de pequeñas y medianas empresas que se están montando, pues que existen, que surgen en las zonas rurales promovidas por mujeres. Y entonces Fliara, ¿qué quiere hacer realmente? Como decía antes, comprender qué es lo que tenemos, qué es lo que ha pasado. La semana pasada estaba yo recopilando datos de cómo ha cambiado, por ejemplo, la composición de la mano de obra en la zona rural, pues en fincas agrícolas y en otros tipos de negocios, y viendo realmente, pues, cómo ha cambiado, pues, no solo en temas de género, sino también en términos de edad, y cómo ha cambiado la composición. Antes teníamos más familias que trabajaban en la finca, ahora ya, pues, eso ha ido cambiando. Entonces, tenemos que entender qué está pasando y por qué ha pasado, sino cómo vamos a proporcionar soluciones. Y entonces, en ese entender que es más amplio, nos centramos en entender cuál es la contribución de las mujeres, tanto pues recopilando datos estadísticos, pero luego yendo a hablar con mujeres. Entonces, hemos hecho ese análisis de datos estadísticos, estamos haciendo un análisis de cuáles son las diferentes políticas a nivel regional y nacional que se hayan puesto en marcha, porque de repente juntaremos la información que tendremos y diremos, pues en Irlanda ha pasado eso, pero también tenían esas políticas. En Holanda ha pasado eso y tenían esa otra política. O sea, hay una correlación, hay alguna conclusión que podamos sacar que nos pueda ayudar luego a formular políticas mejores. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, cuestionar las normas que vigen, que están pues, escritas y no escritas en las zonas rurales, y cuestionarla y ver si realmente esa norma nos están ayudando a mejorar o nos están limitando, ¿no? Y sobre todo están ayudando a las mujeres a que puedan seguir innovando, emprendiendo, o las estamos bloqueando, porque hay evidentemente una serie de barreras en las zonas rurales, barreras en general, ¿no? que afectan a la igualdad de género, pero en las zonas rurales hay aún más barreras, o si queremos, mejor dicho, diferentes barreras, pero el problema de la conciliación familiar, de la conciliación de la vida personal y laboral en la ciudad es diferente que en el campo, y es diferente en un pueblo remoto a un pueblo que esté cercano a una ciudad. Entonces, estamos analizando también esas diferentes, porque no todo, lo rural no es todo igual. Entonces, también tienes que tener en cuenta, pues, las diferentes condiciones, ¿no?, que pueden afectar a cada zona rural. Y entonces, estamos intentando juntar todos esos elementos, además de que hemos estado trabajando en vislumbrar posibles futuros reales. Y eso es algo que hemos heredado de Ruralization. Ruralization estudiamos, de hecho, parte del partenariado viene de ese proyecto. Estuvimos haciendo como visiones, posibles escenarios de desarrollos rurales. Identificamos como tendencias, macro tendencia, el cambio climático o los cambiamientos demográficos, pero también micro tendencias, y por ejemplo las tendencias pues, que hay del turismo rural, las tendencias que hay que hay movimientos que quieren recuperar las cosas, repararlas o construirlas. Es decir, estuvimos estudiando muchas tendencias que de alguna manera van a impactar las zonas rurales, ¿no? Y estuvimos viendo, pues, entonces, cuál puede ser un potencial futuro. Y entonces, en Fliara estamos juntando toda esa información para realmente poder decir, pues necesitamos intervenciones políticas de ese tipo que puedan fortalecer o amplificar el potencial innovador que están aportando las mujeres en un contexto rural. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos trabajando en el terreno con las mujeres, las estamos entrevistando y vamos a crear una comunidad de práctica. Porque como decía antes, hay una sabiduría infinita que si la conseguimos poner en la red... Michelle, a ver, eso te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de las mujeres y tal. Yo quiero saber exactamente qué papel juegan las mujeres rurales en todo este proceso. Están involucradas directamente, es decir,
Concretamente en la práctica hemos estado haciendo una ronda de focus groups, de grupos focales, donde nos hemos reunido, o sea, hemos ido a zonas rurales a hablar, no solo con las mujeres, porque no se trata de hablar solo con las mujeres, con mujeres emprendedoras, con mujeres granjeras, juntos con pues, políticos locales o asociaciones de comunidades, o sea, diferentes actores para decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos que estáis viendo en vuestras zonas? ¿Cuáles son las oportunidades y qué se está haciendo? Entonces, claro, esos primeros encuentros han sido más generales, ¿no? Para abordar el problema de la zona rural, abordar pues, posibles soluciones, pero más en general. Y ahora estamos entrando más a trabajar solo con mujeres, entrevistándolas, haciendo también grupos focales para preguntarles, por un lado, cuáles son sus necesidades y sus dificultades, y por otro lado, para recoger información sobre sus negocios, sobre las actividades que están llevando a cabo, las iniciativas que han puesto en marcha, porque luego igual tenemos mujeres que tienen un negocio, pero además de eso han puesto en marcha una asociación o una iniciativa, entonces están aportando innovación no desde el entorno laboral, sino desde su vida personal. ¿Qué queremos con eso? Pues ponerlas en red y que puedan ellas también intercambiar información y experiencia y luego darle visibilidad. O sea, esa es la otra vertiente del proyecto. ¿En qué zonas estáis trabajando? Michelle, ¿en qué zonas estáis trabajando? Estamos trabajando en diferentes países porque tenemos 12 países, entonces, o sea, tenemos Irlanda, donde están los coordinadores, estamos nosotros en España, luego tenemos Holanda, no me acuerdo de todos, tenemos Calabria en Italia, tenemos Eslovenia, Alemania y República Checa y Suecia, y me he olvidado a alguien. Entonces, en cada país tenemos o universidad o grupos locales de acción local, o sea, tenemos diferentes perfiles de organización. Entonces, por ejemplo, Michelle, en lo que es España, ¿cómo se suman las mujeres rurales al proyecto? ¿Las buscáis, las seleccionáis vosotros? Y también me gustaría saber qué consigue una mujer rural que se sume a esta iniciativa. O sea, primero, ¿cómo las elegís y qué consiguen? Sí, mira, las estamos buscando, la verdad que las buscamos. Hemos puesto a buscar por varios canales. Obviamente, en la página web está toda la información, o sea, cualquier mujer que quiera participar, que se entere de ese proyecto y quiera participar, nos puede escribir y es más que bienvenida y puede participar o muy activamente en algún focus group o en alguna entrevista, o simplemente enviándonos su caso, su historia, para que le demos visibilidad en la página de la comunidad de práctica del proyecto, que tiene visibilidad a nivel europeo. Y también en el proyecto vamos a poner en marcha una serie de actividades de formación para las mujeres, entonces tendrán acceso también a esas oportunidades de realizar algún curso, de poder acceder a algún material. Y luego otra oportunidad que, o sea, parece que igual no es más inmediata, pero pueden aportar para que las recomendaciones políticas que hagamos llegar a Bruselas, que hagamos llegar a todos los gobiernos nacionales, pues sean realmente alimentadas por los que nos han pedido o los que nos han dicho. Entonces, es una semilla, pero sabemos que la semilla se transforma en un árbol y entonces la posibilidad que tienen es de plantar su semilla para que su voz y su necesidad sean escuchadas no como individuos, sino en el marco de un proyecto pues europeo. Vale. Oye, en el contexto, se nos está acabando el tiempo y joder, tenemos muchas preguntas, así que a ver si nos da tiempo a hacer un par de ellas más. En el contexto de la Unión Europea y de las zonas rurales de la Unión Europea, quiero decir, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos y oportunidades para la innovación, la sostenibilidad y la igualdad? ¿Y cómo aborda tu empresa, Consulta Europa, estos temas en los proyectos? Wow, los mayores desafíos. Sí. Hay muchísimo, Isabel, hay muchísimo. Yo creo que evidentemente, o sea, tenemos todo un desafío enorme que es el tema relacionado con el cambio climático.
con la utilización de los recursos naturales y estamos buscando soluciones por todas partes. Yo creo que hay otros desafíos relacionados con las desigualdades sociales. O sea, el riesgo de exclusión social que hay hoy en día es muy importante, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, y es algo que no te sabría decir si la Comisión Europea le está prestando tanta atención, porque estamos en un momento internacional de crisis tan alta que supongo que luego no se pierden un poco de vista otras prioridades, pero el tema del cambio climático, de la energía renovable, bajo el punto de vista tecnológico, sobre todo, es muy importante para la innovación tecnológica. Y luego, o sea, hablamos siempre de innovación, pero yo creo que la innovación social es fundamental. Y fue mi tesis de doctorado, entonces les tengo mucho cariño, pero realmente para cerrar el bucle, si queremos que el desarrollo sea sostenible, innovador y social y inclusivo, o sea, no pasa solo por la innovación tecnológica, sino que la innovación social es fundamental. Y la Comisión Europea se ha dado cuenta de eso y está fomentando mucho pues programas que financian la innovación social o pidiendo que todas las innovaciones consideren tengan en cuenta ese aspecto social. Y creo que probablemente el desafío está ahí, ¿no? Está en, o sea, llevo la innovación, apoyo innovación, pero ¿para quién? O sea, los beneficios de esa innovación necesitamos que se repartan entre diferentes grupos de población y de entre diferentes zonas de Europa. O sea, el tema de la cohesión territorial en Europa sigue siendo un problema importante y por eso la política de cohesión en Europa sigue siendo la política con más presupuesto, porque hay demasiada diferencia en términos de desarrollo, pues entre, qué sé yo, una zona central de Alemania y una zona del norte de Finlandia, o pues Canarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, está claro que si no conseguimos avanzar de manera más cohesa, no avanzamos cuanto podríamos, ¿no? Exacto. Oye, Michelle, mira, ya para acabar porque se nos acaba el tiempo, estáis presentes, como has comentado, en más de una decena de países. ¿Tú crees que existen puntos en común o diferencias significativas entre estas diferentes regiones? Mira, existen puntos en común. Existen muchos puntos en común y precisamente sobre esto nos basamos para poder, ¿no?, intercambiar experiencia y poder luego hacer recomendaciones a la Unión Europea. Pero es verdad que tanto en Filiara como Ruralization nos centramos mucho en la diversidad de las zonas rurales y en el hecho de que se les pedimos ya Ruralization a la Unión Europea que no hiciera una política rural pensando en que todas las zonas rurales son iguales, porque cada zona rural tiene dificultades específicas que luego pues, pueden ser comunes a otras, pero no podemos hablar de una única ruralidad, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias. Las diferencias pues tienen que ver pues con muchos aspectos, ¿no? Ambientales, pero también sociales, de cómo está organizada la sociedad, culturales y también de las políticas que se han puesto en marcha, porque eso sí te puedo decir, hay mucha diferencia en las políticas que se han implementado en un país o en otro. O sea, banalmente, y también en cómo la gente ha respondido a esos desafíos. O sea, por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, pues vimos que hay diferentes prácticas en Francia con respecto a Alemania, con respecto a otros países. Y entonces, aprendemos, la buena noticia es que aprendemos tanto de las cosas que tenemos en común como de la diferencia. Entonces, siempre es un aprendizaje, pero no sabría decirte si hay más diferencias que puntos en común. Eso supongo que es un 50-50. No, pero me ha gustado mucho que digas que efectivamente tenéis en cuenta que todos los territorios son diferentes, pero esto ocurre en los propios países, es decir, no tiene nada que ver una zona que esté cercana a una gran ciudad o que tenga un punto focal más de desarrollo que esté alejado. O sea que esas cosas son así. Qué interesante, Michelle, la verdad, muchísimas gracias. Yo creo, Raquel, que vamos a cerrar aquí ya el podcast porque estamos a punto de terminar la hora y somos
muy respetuosos con esto, así que si quieres vas cerrando, agradeciendo a nuestra invitada lo que tú quieras. Así es, pues nada, Michelle, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras aquí esta tarde compartiendo todos estos proyectos tan interesantes que a veces son tan desconocidos, ¿no? Y esta visión que tenéis y esta manera de trabajar. Así es que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotras y también a los que nos habéis acompañado en directo y a los que nos escucháis posteriormente en podcast. Muchísimas gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Muchas gracias Así por la es, invitación. así que nada, eso es, te iba a decir que este era tu momento, si querías, Michelle, para despedirte de la audiencia y que digas lo que tengas que decir. Pues muchas gracias una vez más por la invitación y invito a todos los oyentes a que visiten nuestra página web fliara.eu y que intenten pues contactar con nosotros para lo que sea, por si quieren señalarnos algún caso específico de alguna mujer o incluso simplemente de vuestra pueblo, de vuestro entorno. Es decir, en Fliara estamos abiertos a recibir información, feedback, ideas y sugerencias y nos pueden seguir en las redes sociales. Y si quieren saber más de proyectos europeos, pues en consulta-medioeuropa.com pueden ver todos nuestros proyectos y les animo a participar en proyectos europeos, en proyectos como Fliara y como muchos otros que van a salir próximamente. Fenomenal, muchísimas gracias, de verdad, Michelle. Ahora sí, ya ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos de todas maneras hasta el próximo miércoles, no os olvidéis. Pues así es, nos oiremos a las 7 de la tarde. Hoy no voy a decir hora española porque tenemos una invitada de Canarias, así que voy a decir hora española peninsular, pero bueno, aquí estaremos para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Así es, a todos el próximo miércoles porque pasamos lista, ya sabéis, o sea que no queremos que falte nadie. Si os ha gustado el episodio, pues lo que tenéis que hacer es dejar los comentarios y las preguntas que quieras también, porque nos encanta de verdad tu participación. Si escuchan nuestro podcast, además, o si nos ves en YouTube o en LinkedIn, entendemos que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como lo somos Raquel y yo, y como hoy nos ha demostrado Michelle Perello o Perello, porque realmente ella es italiana y tendríamos que haber dicho su apellido correctamente, pero bueno, implicada, a fin de cuentas, con el mundo rural. Así que nada, ya sabéis, como os he dicho antes, lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal de YouTube, porque es la manera de que tengáis siempre toda la información de lo que vamos a hacer cada semana y así podéis tener vuestro calendario perfectamente organizado. Y para conocer más sobre este proyecto, pues visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Facilísimo. Seguro que encuentras lo que buscas y si no, pues escríbenos. Nos escribes al correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda que además también puedes suscribirte a nuestro canal a través de cualquiera de las plataformas de podcast que tengas, cualquiera de ellas, la que sea tu favorito, o todas directamente. Así que te esperamos el próximo miércoles aquí en YouTube y en LinkedIn para seguir hablando de Mundo Rural en Positivo. Te esperamos.